Apenas esta semana, amigos, hubo una noticia en donde Netflix comentó que iba a lanzar proyectos millonarios en el país. Una de las comunicadoras o periodistas que salió a decir, con esto agarraron o con esto sometieron a la presidenta Sheinbaum, fue con ese tema. Imagínense qué tan mal están y qué tan desesperados se encuentran que cualquier cosa que sea beneficio para el país, los chayoteros van a hacer todo lo posible para hacerle creer al mexicano que las cosas van mal. En esta ocasión, César Gutiérrez Priego, un abogado, un especialista y sobre todo candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podemos decir que es pro 4T, porque van a empezar con que no, solamente porque es pro 4T está llegando. Es afines al gobierno, sí, porque sabe de toda la injusticia que ha existido a todo lo largo de los sexenios prianistas. El señor Priego es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Tiene una currícula bastante impresionante. Pero sobre todo, yo creo que Adela Micha se arrepintió de haberlo invitado a su programa. ¿Por qué? Mientras que vemos a una Adela que intenta mover la entrevista al favor de ella para dejar en jaque al gobierno, en jaque al exgobierno de igual manera del expresidente López Obrador, el abogado la deja callada. Y amigos, con factos, con hechos. Esta entrevista, amigos, desbarató por completo a Adela Micha. Escuchen ustedes, por favor. ¿No? México, en este orden de idea de cooperación, ya tiene herramientas jurídicas para poder ir en contra, a lo mejor no de las armadoras, porque sabemos que el Sindicato del Rifle es tal vez una de las asociaciones más poderosas del mundo y aparte el principal donador del Partido Republicano en los Estados Unidos. Pero a todas las subdistribuidoras que están en el borde entre Estados Unidos y México en la frontera, sí podrían estas acciones llegar a afectarlos. Y dos, todo el lavado de dinero que existe en Estados Unidos, porque el sistema bursátil norteamericano es donde se queda gran parte del dinero. El narcotráfico generaba, ¿no?, o por lo menos los datos que se manejaban el año pasado, más de 12,000 millones de dólares en ganancias netas. Y se tiene conocimiento también que solamente el 20% regresa a los lugares de origen, México, Colombia, Asia, etcétera. El 80% se queda en los sistemas bursátiles de los Estados Unidos y se pueden utilizar pues todos estos bancos, estas criptomonedas, todo eso para el lavado de activos. Esa es una herramienta que el gobierno mexicano también puede llevar a cabo. Porque yo les explicaba de que a mí me llamaba la atención que hicieran el señalamiento de los drones. Cuando este dron, obviamente, para un trabajo directo de investigación y localización, no funciona como los aviones espías que se enviaron, sino que es para puntos en específico. Y que lo manejaran como una filtración era lo que me llamaba la atención, porque si existe la coordinación y el reconocimiento del mismo secretario de la Defensa, que él tenía conocimiento de 2 de los 18 vuelos, también dijo que él no podía descartar espionaje porque apenas se iba a enterar cuál era la información de los otros 16 vuelos, porque sí existe un convenio entre el ejército de Estados Unidos y el ejército mexicano. Incluso nosotros somos sus socios del Comando Norte porque somos el primer punto de defensa de los Estados Unidos. Pero entonces evidentemente el gobierno mexicano estaba al tanto, ¿no?, de estos sobrevuelos, evidentemente. Pero me queda claro, la presidenta lo reconoció. Me queda claro que en la reunión que tuvieron el día de ayer, le dijeron al presidente, señora presidenta, existe un convenio desde hace más de 10 años donde nosotros utilizamos gran parte de la tecnología que tienen los Estados Unidos para poder realizar este tipo de investigaciones. Porque es una realidad que en México no tenemos ese tipo de drones, ¿no? O si los tenemos, realmente no con la capacidad que tienen los drones de los Estados Unidos. Lo que me llama la atención es que lo manejaran como una filtración de la CIA. ¿Por qué? Porque eso ya lo veo más como una presión de carácter político que una cuestión de seguridad. Primero llaman los vuelos, ¿no? El que existen tales vuelos y el mismo secretario de Defensa dice que tenemos conocimiento de 2. El hecho de que lo filtraron de la forma como lo filtraron empieza a generar una narrativa, porque incluso la presidenta hace el señalamiento a un periodista en específico, Raimundo Riva Palacio, respecto a esta narrativa que se ha creado. Trump dobló al gobierno mexicano. Creo que hay una cuestión que es muy importante. La aceptación que ha tenido la presidenta de México incluso es mayor a la que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y la legitimidad que tiene, porque además pues tiene cargo completo, ¿no? Tiene el Congreso, tiene el Poder Ejecutivo. Y me llama poderosamente la atención que parecería que los ataques están concentrados a tratar de crear una narrativa. Y no estás dando cuenta de algo, Adela, que creo que es importante. Todos vimos que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un gesto de caballerosidad, va y saluda a la mamá de Joaquín Guzmán cuando se encontraba en el Triángulo Dorado, a petición expresa de la señora que lo estaba buscando por medio de los periodistas, porque quería entregarle una carta para que le ayudara a que le llegara a su hijo, o que le pudieran autorizar una visa humanitaria para poder ir a despedirse de su hijo. Desde ahí empezaron a señalar que había un narcopresidente y un narcopacto. Y ahora han intentado por todos los medios generar
una idea de que la presidenta de México tiene un pacto con criminales. Y sucede cuando vemos el video del general Cienfuegos en este acto de la Marcha de la Lealtad, donde dicen, ya ven, está retando a los Estados Unidos. Me parece que hemos estado viendo esas narrativas, que en realidad lo que la presidenta sale a decir hoy es, a ver, ¿existen estos convenios? ¿Están autorizados con el gobierno mexicano porque es en coordinación y solicitados por el gobierno mexicano? Es falso que sean vuelos espías, es falso que estén violando espacio aéreo mexicano. El problema es cómo dan a conocer la noticia, que también hay que reconocer algo. Si no hubiera sido por la noticia, tal vez no nos hubiéramos enterado que se estaban llevando a cabo esos vuelos con los drones. Eso hacen los medios de información, ¿no? Me queda claro, el problema es que lo manejan por medio de una filtración. Pero ¿lo maneja quién? O sea, la presidenta se refiere a esto como una campañita, ¿no? Y dice, ¿quién le filtró? Pues yo creo que ya no es una campañita, yo creo que es una campañota, porque incluso la pregunta que le hace un periodista de forma expresa al presidente Donald Trump va en ese sentido, y el presidente Donald Trump es cuando hace el señalamiento: yo quiero mucho a México, tenemos una gran coordinación, pero México está rules, ¿no? Que podemos darle muchas interpretaciones, pero lo que él va a entender es que está manejado por los grupos criminales. Sí. Ya después confunde la migración como si fuera un acto criminal, etcétera, y termina acusando a México casi de que todos los criminales que han llegado a Estados Unidos han llegado por México. La gente me pregunta cuál es la diferencia entre Canadá y México en ese sentido. Hay que recordar que en seguridad, la frontera más grande del mundo es la que existe entre Canadá y Estados Unidos. Y Canadá sí cede soberanía en el sentido de que las aduanas desde Canadá están manejados por elementos de migración y de agencias de seguridad de los Estados Unidos desde suelo canadiense. Por eso los ingresos, pues obviamente, si son de inmigración o de drogas, pues el peso es para las autoridades de los Estados Unidos, porque en México nosotros lo que hacemos es, tenemos nuestras propias autoridades, y hasta que ingresan a Estados Unidos, las autoridades norteamericanas son los que empiezan a hacer esas revisiones. Checa tú la diferencia que hemos tenido ahorita desde que se implementó el operativo Frontera, los resultados que se han tenido: armas de fuego, drogas que se querían trasladar, y gran parte de los que quieren pasar drogas a los Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos, de origen sajón o afroamericano, no mexicoamericanos. Ese es un porcentaje muy alto que demuestra que la responsabilidad no solo es compartida, ¿no? El reclamo que viene de México siempre. ¿Y por qué, si son tan buenas las agencias norteamericanas, no han podido acabar con el tráfico de drogas al interior de los Estados Unidos? Pues porque no quieren, ¿no? Porque a lo mejor es la forma de administrar el negocio también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tú ves que esté pasando y pueda pasar en nuestro país en ese sentido? Y la relación con Estados Unidos. Me parece que el gobierno mexicano, incluso yo lo señalé públicamente, cuando inician la estrategia de seguridad, fueron muy ambiciosos en los primeros 100 días. Yo dije que era, la verdad, se estaban poniendo metas difíciles de cumplir y que esperaba por el bien del país que las llevaran a cabo. Me parece que no solo las han llevado a cabo, sino que las metas quedaron incluso cortas a los resultados que hemos estado viendo. Te voy a poner un ejemplo. Por los decomisos y El algunas decomiso más grande detenciones. de fentanilo de la historia se hizo en México, en 2 hechos, el mismo día en el estado de Sinaloa. Recordemos ese hecho. Pero aparte, el día de ayer, hubo, en la madrugada entre ayer y hoy, hubo el decomiso más grande a nivel mundial también, que se tenga precedente, de precursores químicos para la creación de metanfetaminas y la creación de Veíamos a fentanilo. Omar García Harfuch ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido la ventaja del trabajo de investigación y la coordinación entre agencias? Los resultados. Hay que recordar que la seguridad pública es prevención, Adela, pero nosotros cambiamos nuestro sistema de justicia, en donde creamos una paradoja impresionante. Copiamos un sistema norteamericano, ¿no? El famoso sistema penal adversarial, donde lo que se prioriza es la justicia sobre la legalidad. Pero la base importante de este trabajo es que la policía tiene capacidades de investigación. Y en México la policía, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública, no tenía capacidad de investigación. Entonces, por eso pasaba lo que veíamos, que llegaba alguien y decía: oiga, es que antier esa persona me robó y presentó la denuncia. No, pero mire, trae hasta mi teléfono en la mano. Cuando el policía realizaba la detención, legalmente la detención era ilegal. ¿Por qué? Porque no había flagrancia, no se presentó una denuncia, y entonces tuvimos que irle poniendo parchecitos, ¿no? Y ese sistema que buscaba priorizar la justicia sobre la legalidad, cuando nosotros le quitamos el jurado popular, le quitamos la justicia y lo convertimos en legaloide. Y es una realidad que no podemos perder de lado, que en México existe corrupción desde hace décadas, ¿sí?, en las policías, en las áreas de procuración de justicia, que eran las procuradurías o las fiscalías, y también en el Poder Judicial. Tenemos que reconocerlo. Si no reconocemos, pues no podemos tener un dictamen. ¿Qué es lo que yo considero que va a suceder? Me parece que hay una gran ventaja en cuanto a los resultados que se han estado dando, pero también me parece que hay una presión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pues, digo, muy evidente. Pero no solo evidente. A ver, ¿a quién nos pusieron de embajadora de la? Sí, justo daba yo cuenta de eso, ¿no? Y recordemos algo: él abiertamente trabajó en la CIA, operaciones encubiertas, y hay que recordar que no existen ex agentes de la CIA, ¿no? No hay ex espías, y ahora es el embajador. Veamos lo que sucedió en El Salvador. Veamos a quién acaban de nombrar, que nada más falta ser ratificado, como director de la DEA. Una persona encargada también de operaciones encubiertas especiales, que estuvo en México y estuvo en Colombia, ¿no? Que incluso hay que recordar porque sale de la DEA. Él estuvo 21 años ininterrumpidos de la DEA, ya sale en el año 2020. Curiosamente, cuando el liberador general Salvador Cienfuegos. ¿Coincidencia? No lo creo. Cuando tú ves que todo va encaminado a que quieren interferir forzosamente en la estrategia de seguridad de México,
El gobierno mexicano lo que dice, yo puedo coordinar y trabajar todo lo que tú quieras No. contigo. Lo que no quiero es que tú intervengas. ¿Y tú ves un claro ánimo de intervencionismo por parte de Estados Unidos? Pero por supuesto. Pero aparte no solo veo esa clara intención de intervencionismo. Están creando la narrativa. Me imagino que eso es lo que señala la presidenta en cuanto a la campañita. Porque crear la narrativa en el sentido de doblaron al gobierno de México. Estados Unidos está haciendo las operaciones. El ejemplo más claro, mi querida Adela, Ahora, no son medios de comunicación afines con el presidente de Estados Unidos, ¿eh? No, pero me queda... No, a ver. CNN, Washington Post y ¿Y el New New York York Times, Times? curiosamente son los medios preferidos de las agencias norteamericanas y del gobierno de los Estados Unidos para filtrar información. Y qué casualidad que el mismo día sacan la nota de la filtración, pero como nota única. Esa coordinación, yo no creo en las coincidencias, Adela, con todo respeto. El problema es cuando se retoma en México y se crean narrativas que no son oficiales. Y nosotros cuando vendemos una opinión, ¿no? Y me refiero a venderla es porque te paga un medio de comunicación por dar tu opinión, no es que tú vendas lo que vas a decir. El problema es especular entre un hecho real y una opinión. Y el problema es que ya se han estado generando opiniones. Me llegó a tocar, incluso escuchar a expertos que decían que lo que pasa es que estos drones, con el olor, podían detectar dónde estaban fabricando metanfetaminas. Te voy a ser muy honesto, yo que soy experto en temas militares, solamente tuve que preguntar y me dijeron, no, bueno, eso es imposible, ¿no? Sí, claro que tiene cierto tipo de geolocalización, pero no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos, Adela? Yo creo que cada vez vamos a ver más acotados a esos miembros del crimen organizado, pero forzosamente necesitamos el apoyo de Estados Unidos. Te voy a decir en qué. Tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, frenarlo lo más que se pueda. Segundo punto. Que está difícil que eso ocurra. Está muy difícil porque el problema es que ellos van a seguir diciendo que ellos venden las armas de forma legal. Ese es el grave problema que existe, ¿no? ¿Y cómo es posible que una subdistribuidora venda 200 rifles, fusiles Barrett para práctica de tiro, ¿no? Deportivo? Bueno, pero también cómo es posible que pasen aquí. Porque ahí es el problema también ya de la autoridad mexicana. Pues claro. Derivado de esa corrupción. Estados Unidos entendió también que ellos tienen un grave problema en la frontera, no solo por las autoridades mexicanas, sino por las autoridades norteamericanas que están corrompidas por los cárteles de la droga. Recordemos que incluso en este momento, por eso yo decía, es poco probable, o que sino por no decir imposible, que existan vuelos espías, porque ni siquiera se ha hecho la determinación legal de la declaración de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Por salir, ¿eh? No, por supuesto, pero todavía no es oficial. E incluso las mismas leyes americanas no te permiten que tú vayas a realizar operaciones incluso encubiertas, a menos de que no hubiera coordinación con el país, se llama auspiciante, de donde forma parte el grupo criminal, en este caso México, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza que podemos tener? En ese trabajo conjunto, México ya puede solicitar, de acuerdo a las mismas investigaciones que existen en el país, ir por activos de estos grupos criminales que se manejan en el mercado bursátil de los Estados Unidos. Si tú le quitas el dinero a los grupos criminales, le estás quitando uno de los principales activos que se puedan tener. ¿Cuál ha sido el problema de la lucha o la famosa guerra contra las drogas? Y no hablo nada más de la de Calderón. No siguen la ruta del dinero. Exactamente. Y dos, cuando se crea la DEA hace casi 52 años con Richard Nixon, se creó para declararle la guerra al tráfico de drogas. Existían poco menos de 1 millón de adictos en los Estados Unidos. Los últimos números del año pasado hay más de 68 millones de adictos en los Estados Unidos. Significa que la DEA fracasó. Simple y sencillamente. ¿Dónde vienen las ventajas que tiene ahorita el Y que la gobierno famosa mexicano? lucha contra las drogas también fracasó. Por supuesto, ¿no? también fracasó. Y que nieve. O sea, ¿Por qué? Porque si tú no te... Ya son empresas transnacionales como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen presencia en los 5 continentes de este planeta, que operan en más de 100 países del mundo, donde vemos un socio, ¿no? del Mayo Zambada, como el holandés que acaba de perder la vida en Atizapán, Zaragoza, Estado de México, y que era uno de los narcotraficantes más conocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque él era quien movía los activos de gran parte de estos grupos criminales. Por eso nos llama la atención de repente saber que a lo mejor el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene inversiones en Asia, en África, en Europa, pues porque utilizan obviamente a este tipo de criminales que son quienes les abren las puertas, ¿no? Que son internacionales. ¿Cuál es la ventaja de México? Si tú puedes presionar ese sistema bursátil, que ha sido siempre el problema que hemos tenido en el país, le vas a pegar donde más le duele al criminal, en el bolsillo. Si no tienen dinero, no pueden corromper autoridades, no pueden comprar armas, no pueden negociar la drogas. guerra es muy cara, ¿no? Por Por supuesto, eso muy se cara. diversifican también. El problema Cobro de es- piso, extorsiones. Y estamos viendo algo que no veíamos antes. Por ejemplo, lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Pero ¿cuál es el fenómeno de lo que pasa en Sinaloa? ¿Por qué se crea esta división entre el cártel de la droga más importante del mundo? Bueno, desde la detención del Mayo, ¿no? ¿Y por qué se da la detención del Mayo? Al día de hoy seguimos sin saber si lo secuestraron los chapitos, si fue un operativo encubierto de los Estados Unidos, si fue una entrega pactada del Mayo, pero por obviamente la leyenda que era, a lo mejor no querer abiertamente reconocerlo y hacer una simulación con alguno de los hijos de su compadre Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, para poder hacerlo. Por supuesto que hay 3 o 4 versiones que se pueden manejar, pero que ya se esté dando un enfrentamiento y una lucha interna de poder como la que se está llevando a cabo, pues te habla que por lo menos sí hubo una traición. Esa traición
Yo no creo que de la nada se le ocurrió a uno de los hijos del Chapo Guzmán detener al Mayo, irse hacia Estados Unidos. Bueno, uno de sus hermanos incluso. Pero se supone, sí, pero se supone que uno de los hermanos pues está preso y el otro, el que en teoría es ahijado del Mayo, es el que termina diciendo, padrino, véngase para acá. Sigue habiendo un hecho que obviamente pues, no se ha terminado de corroborar, pero tampoco de desmentir. El hecho de que si el gobernador iba a estar presente en la reunión o no. Ese hecho sigue en el aire, porque recordemos que incluso hubo una simulación por parte de la fiscal del estado de Sinaloa. Claro. ¿Y qué pasó con la fiscal? Nada. Renunció. En teoría hay una carpeta de investigación abierta, ¿no? Me imagino que el fiscal general de la República, Gers Manero, con la habilidad y la rapidez que se maneja la Fiscalía General de la República, ya estará llevando a cabo la investigación. Y entiendo que hay datos que no se den a conocer públicamente porque vienen con la secrecía de la investigación. Pero ¿qué pasó con ese hecho que sucedió con la detención del Mayo? Hay que recordar que no es la primera vez que hay un problema, una división en el cártel del Pacífico, que es el cártel de Sinaloa. Recordemos cuando pasó con Beltrán Leiva, ¿no? Y este rompimiento que posteriormente es cuando se terminan convirtiendo en este grupo del H1, H2, el H9, que son con los que mezclan o quieren acusar al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Esto ya había pasado anteriormente. ¿Cuál es el problema? El problema es que era una facción a lo mejor que no tenía la misma fuerza que todas las demás facciones que existían dentro del cártel de Sinaloa. Cuando nosotros vemos que pasa esto, la gran pregunta no es por qué se llevó a cabo, sino cuál era el interés de que se pudiera realizar un rompimiento como el que se hizo para generar violencia. No solo en Estados Unidos, no solo en Sinaloa. La pelea entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa ha afectado al narcotráfico incluso a nivel internacional. Ejemplo, el asesinato de este personaje holandés, que incluso ya cambió la forma en cómo se opera el narcotráfico en ciertos países de Europa, porque él era el punto de contacto para la entrada de drogas y de armas, y a su vez también salida de armas de Europa por parte de los muelles que existen en Países Bajos. A ese grado de importancia es lo que está sucediendo. En México tenemos a dos de los grupos criminales de los 5 más importantes y poderosos del mundo en México. Cuando empezamos a ver las acciones que está llevando el gobierno de México, las detenciones que se realizan todos los días, y además si vienen aparejadas de órdenes de aprehensión y a su vez con autos de vinculación a proceso. Y todo el mundo dice, es que el Poder Judicial a lo mejor ahora sí está haciendo su trabajo. Puede ser, pero también puede ser que a lo mejor ahora nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de hacer buenas investigaciones y en lugar de detenerlos supuestamente en flagrancia, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasaba? Íbamos pasando, volteamos, fuimos agredidos por civiles que iban pasando, entonces los detuvimos en flagrancia. Y después había el video de que no fue así. Ahora lo que se hace es, de acuerdo al trabajo de investigación de gabinete que ya se tiene, se solicita una orden de aprehensión o una orden de cateo y va y se ejecuta. Creo que eso ha sido parte fundamental de lo que está manejando la nueva estrategia. Creo que nadie La acusación que hace el le presidente había dado a Adela Micha una arrastrada como se la dio el Gutiérrez Priego, amigos, porque le dio la arrastrada con fundamento. Y el tema principal con el cual ahora sí catalogaron de narcopresidente a AMLO fue lo que ya explicó cuando saludó a su madre del Chapo. Entonces, amigos, este tipo de entrevistas son las que les duele a la oposición, porque no hubieron descalificativos, no hubieron gritos, sino todo lo contrario, tranquilidad y con evidencia es como los callan, y más cuando se trata de un experto. Adela Micha, amigos, no esperaba esta arrastrada en su programa. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.